Buenos días, profesor José y compañeros. En esta oportunidad voy a realizar la exposición de la actividad número 3 que estaba basada en las estructuras de datos. Para esta actividad yo realicé una presentación a través de la herramienta Prezi y también realicé como tal los ejercicios y lo que era estructurar el tema a través de un lenguaje de programación que se llama C y C++. En este caso yo usé C++. Bueno, las estructuras de datos como tal son una colección de uno o más tipos de datos que pueden ser de, digamos, tipos de datos enteros, cadenas, arreglos y los que queramos, de elementos llamados miembros. Las estructuras de datos están clasificadas, por decirlo así, en estructuras dinámicas y en estructuras estáticas. Y depende de qué, de que una estructura estática se define como tal la memoria que va a utilizar antes del tiempo de ejecución, mientras que una estructura dinámica no se sabe, digamos, cuánta memoria va a utilizar en tiempo de ejecución. Por eso ella utiliza en tiempo de ejecución y va utilizando la memoria que necesita. La estructura de datos en el lenguaje C++ y en el lenguaje C se ve dada por la palabra struct, que indica que se va a realizar una estructura. Por ejemplo, en este ejemplo yo quise poner personaje, que personaje va a ser el nombre de la estructura, y cada uno de estos van a ser los miembros de la estructura que tenemos. Entonces, edad, el que vemos aquí, va a ser de tipo entero, y teléfonos también de tipo entero. Podemos poner tipos cadenas, tipos caracteres, tipos arreglos, tipos booleanos, en fin, cualquier tipo que querramos. Bueno, eso sería por una parte esta, ¿no? Después vamos a ver la declaración e inicialización en el lenguaje de programación C++. A nuestro lado izquierdo tenemos la declaración de una estructura. Entonces, como lo podemos ver, se pone el nombre struct. También colocamos el nombre de la estructura, que en este caso quise hacerlo con el ejemplo de un automóvil. Declaramos lo que va a ser nuestros miembros, que en este caso quise poner que el automóvil va a tener un concesionario, un color, un modelo y un precio. El concesionario va a ser igual a la marca, por decirlo así. Y declaramos nuestro automóvil 1 y automóvil 2, que van a ser como esos objetos, por decirlo así. Esta es como una entrada a la programación también orientada a objetos, porque digamos que en programación Java, en lenguajes de programación Java, no se manejan esto, sino se manejan es como clases y como, por decirlo así, las variables que tienen las clases, y también por medio de instancias. Entonces se instancia una clase a otra, ¿no? Entonces, dentro de esta estructura tenemos también la inicialización, que la diferencia de la declaración es que, por ejemplo, en este caso automóvil 1 ya se le dio un valor de memoria, se llenó que en la marca, en el automóvil 1 era BMW, o en el color blanco, o en el modelo 2017 y en el precio 3 millones, un ejemplo, ¿no? Listo. El tamaño de la estructura. En el tamaño de la estructura se puede ver por medio del operador sizeOf, que vamos a ver lo que es. El operador sizeOf lo que entrega son bytes. Entonces, esta estructura, la estructura del ejemplo anterior de automóvil, tiene una marca que va a ser de tipo char y que va a guardar 20 caracteres. Color de 20 caracteres también de tipo char. Int, un modelo, que va a guardar un modelo, ¿no? Que va a ser entero, es decir, puede ser números. Y float, un precio que va a ser, puede ser en decimales también. Entonces, estos modelo y precio, que son int y float,
quedan guardados con 4 bytes cada uno, y este que tiene marca y color con 20. Entonces aquí a través de este operador sizeOf, lo que declaramos es un cout que nos muestre en pantalla que el tamaño de la estructura es, y sizeOf automóvil, es decir, nos muestre el tamaño de la estructura, y este sería el resultado en de nuestra compilación, ¿no? El tamaño de la estructura es 48. Entonces aquí más adelante la explicación es que, dado que los datos son 4 del int, 4 del float, 20 del char y del otro char también 20, son 48 bytes. Aquí, como lo podemos ver, el tamaño de una variable int es y 4, y aquí sizeOf int y sizeOf float también lo podemos ver, lo que anteriormente explicaba. Listo. Lo que sería acceso a estructuras. Los accesos a estas estructuras en C++, porque yo lo realicé en C++, se realizan a través del punto y de la flecha. Dentro del punto tenemos otro ejemplo, el mismo ejemplo que yo quise poner. Y para, digamos, agregar, digamos, o mostrar en pantalla, vamos a acceder a nuestro automóvil.marca, al automóvil 1 que tenemos aquí. Entonces cout, la marca del automóvil es cout.marca. Como lo vemos, a través del punto podemos acceder a nuestra estructura del automóvil 1 y podemos acceder a la marca que tenía nuestro automóvil 1, que sería BMW, o también lo podemos hacer a través del color. Listo, ese sería. Y en el punto flecha o puntero se ve un concepto que en algunos lenguajes de programación está, como lo es en el de C++, que va a ser el concepto de puntero. El concepto de puntero, para realizar esto tenemos que definir un puntero. ¿Un puntero qué va a ser? Un puntero es una variable que nos dirige hacia una dirección de una memoria, no como tal un valor, que una variable guarda un valor, por ejemplo, número guarda el valor de un entero que sería el número 1. Pero en este caso el puntero no nos guarda un valor como tal, sino nos guarda un número hexadecimal, que sería el que tenemos aquí debajo y que estoy indicando. Entonces, en nuestra estructura definimos tanto nuestro automóvil 1 y también el puntero. El puntero va a ser declarado, por decirlo así, con el signo del asterisco. Después de eso le decimos que el automóvil 1, que el modelo va a ser igual al 2017, y el puntero nos va a dirigir a este símbolo, que es el i, quiere decir la dirección de automóvil, la dirección de automóvil 1, y que nos muestre entonces el puntero nos va a tener la dirección, y que nos muestre el puntero pero asignándole, es decir, asignándole el valor del modelo, y el valor del modelo sería 2017, por eso nos dio 2017. Para eso nos sirven punteros, ¿no? Para asignar valores. Entonces aquí también tenemos otro ejemplo, ya asignándolo no solo, digamos, el modelo, que era un tipo int, sino también un color, que sería verde. Eso serían los punteros. Otra de las características es el uso de las estructuras. Dentro del uso de las estructuras para la programación tenemos varios de ellos, que son estructuras de arreglos de estructuras anidadas se llama, aquí me quedó mal, añadidas, pero es anidadas, arreglos de estructuras, uniones, enumeraciones y typedef. Typedef no lo vamos a ver, pero como tal es una estructura que nos permite asignar un alias a algo, un nombre a algo que no sea el nombre que la teníamos, para ir más, digamos, más rápida hacia aquella estructura, ¿no? Entonces las estructuras anidadas o añadidas van a ser que es una estructura dentro de otra estructura. Por ejemplo, antes estábamos viendo que los arreglos son pueden tener varios
arreglos dentro de un arreglo o listas dentro de otras listas. En este caso es una estructura dentro de otra estructura. Entonces, ¿cómo lo tenemos aquí? En este ejemplo tengo una estructura, información de dirección y empleado. Entonces, dentro de la estructura de empleado creamos el nombre de empleado, y estructura y la información de dirección y dirección del empleado. Entonces, una estructura, tenemos dentro de una estructura empleado otra estructura que se llama información dirección, y dentro de eso va la dirección del empleado, es decir, lo que quisimos llamarla a esa estructura que creamos en esa otra estructura, y el salario. Y entonces esto nos iría a remitir a una dirección, a un país y una ciudad de la información de la dirección, pero del empleado, ¿no? Esta es lo que se llamaría una estructura dentro de otra estructura, que son estructuras añadidas. Aquí también vemos otro concepto que se crea en la parte final, que dice que es un arreglo de estructuras. Es decir, que un arreglo de estructuras es que guardamos en un arreglo varias estructuras. Por ejemplo, en este caso tenemos que en este arreglo empleados guardamos dos estructuras, es decir, dos lugares, ¿no? El índice 0 y el índice 1. En el índice 0 guardamos, digamos, una estructura que queremos, digamos, una información, la información del nombre, de la dirección, que dentro de la dirección tendría dirección, país y ciudad, y el salario. Y en el otro índice del otro arreglo guardaríamos otra estructura, que sería el nombre de otro empleado, la dirección, que tendría dirección, país y ciudad de otro empleado, y lo mismo salario. Listo, nos vamos a remitir entonces ahora a uniones. Las uniones también son un uso porque nos permiten almacenar en una misma dirección de memoria varios datos. Es decir, por ejemplo, aquí en esta tenemos que la unión datos se declaran igual que una estructura. Por ejemplo, unión, solo que se pone la palabra unión, la palabra reservada unión. Datos, y este int, aquí quise definir un dato de tipo int, otro de char y otro de float. Lo que hace esto, ¿qué es? Que nos guarda y nos almacena en una misma dirección de memoria varios datos. Es decir, si yo declaro que x unión datos x, y que x va x en la i va a ser igual a 56, y después declaro que x.f va a ser igual a 4,5 y que x.c va a ser igual a t, me almacena como tal el último dato que yo realicé, digamos, como se lee de arriba para abajo el código, ¿no? El último será t. Entonces el valor en c va a quedar t, el valor en x, ¿no? En la que guardo en x, y no va a guardar el valor de x en f. El valor de x en f nos lo va a dar en otros valores que realmente nunca se los dimos. Por ejemplo, se lo dimos 4,5 y nos da otros valores. Y x.i tendría que guardarlo en 56, pero realmente no nos lo guarda en 56, sino nos lo guarda es otro valor. Entonces lo que realmente hace es que a través de esto podemos almacenar en una misma dirección de la memoria varios datos, pero lógicamente que solo nos dará un dato y no varios datos, porque solo está guardado en una dirección. Listo. La parte de enumeraciones nos permite crear enumeraciones, como lo dice la palabra, dependiendo de los miembros colocados en cada enumeración. Es decir, aquí tengo un ejemplo básico, ¿no? Un ejemplo, la estructura de enumeración es igual a una estructura, ¿no? Y le pongo enumeración, el nombre de la enumeración que quiero, y dentro de ello lo que serían los miembros, pero en este caso no le definimos como tal si es entero, si es booleano, sino que en este caso fue lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Guardaba todas estos miembros en la estructura semana, y lo que nos daba era que si decíamos que días
iba a ser igual a lunes y mostrábamos días, entonces el lunes va a ser como digamos en un arreglo el índice cero. El martes va a ser el uno, el miércoles va a ser el 0, 1, el 2, el jueves va a ser el 3 y así sucesivamente, es decir que nos enumeraba esos miembros que colocábamos. Si quisiéramos, digamos, que el lunes no fuera el 0, sino el 1, entonces tendríamos que decir lunes más 1. Entonces ahí nos guardaría, era como 1. Para eso sirven las enumeraciones, ¿no? Para colocar, digamos, para enumerar, como lo dice el nombre. Listo. Dentro de los tipos de estructura de los datos, ya lo habíamos nombrado anteriormente, tenemos las estructuras estáticas y dinámicas, pero dentro de ella tenemos los arreglos o registros dentro de estáticas y dentro de dinámicas tenemos árboles, listas, pilas, colas o grafos. Los arreglos y registros. Los arreglos y registros serían los arreglos, son las estructuras de datos que tienen homogéneas y se ubican de forma consecutiva, tienen datos homogéneos. Aquí me quedó también mal escrito. Datos homogéneos. Es decir, lo que habíamos visto, tiene varios índices y en esos índices guardan datos, pero estos datos tienen que ser de igual tipo. Es decir, no podemos guardar un tipo entero con un tipo char. Para eso están las estructuras, para guardar esos datos, pero de diferentes tipos. Un registro es una estructura formada por una unión de elementos, tanto datos básicos como datos de estructura. En una estructura de este tipo de registro podemos guardar a través de nodos, digamos una estructura tipo nodo con un puntero, otra estructura y variables también como elementos básicos como enteros, como flotantes, como cadenas, etcétera. Dentro de los dinámicos tenemos árboles, listas, pilas, colas y grafos. Las pilas son un tipo especial de listas que se llaman listas LIFO, last in, last out. ¿Qué quiere decir last in, last out? Quiere decir que nuestra pila va a ser así, ¿no? Entonces ingresamos elementos y digamos ingresamos otro elemento, pero las pilas solamente va a salir el elemento que va a salir, va a ser el último en entrar. Es decir, si colocamos este va a ser el último en entrar y aquí abajo no se puede salir sino hasta que salga el último y va a quedar nulo. Listo. En colar, las colas son un tipo también especial de listas llamadas FIFO, que es lo contrario. Las colas es el primero en salir, first in, el primero en entrar es el primero en salir. En este ya es distinto porque va a ser no el primero en entrar va a ser el primero en salir, es decir que va a ser así. Lo mismo, un grafo es un tipo abstracto de datos que contiene un conjunto de nodos y vértices. Un grafo entonces va a contener nodos y vértices. Y un árbol es una estructura abstracta de datos que imita como tal a un árbol. Es decir, que tienen el concepto de herencia. Entre ellos hay árboles binarios que digamos solo pueden tener dos nodos, dos nodos que serían hijos. Y también hay otros árboles que estos tienen el concepto de la herencia, ¿no? Bueno, dentro del ejemplo que podemos estructurar para mostrar digamos esa relación entre las estructuras sería una pila. En este caso yo hice una pila. Nuestra pila lo que hace, como ya lo decíamos anteriormente, que era LIFO, o sea, last in, last out. Entonces lo que nos hace para crear nuestra pila sería agregar lo primero es crear un espacio de memoria para almacenar un nodo. Es decir, aquí creamos una estructura, ¿no?, en la que podemos ver en el ejemplo, estructura nodo in dato, donde vamos a entrar los datos en nuestra pila, nodo y un puntero siguiente. Esta también esta función nos va a permitir agregar una pila y se va a crear un nodo
un nodo puntero que nos dé la dirección de la pila, y va a ser un entero tipo n, que es donde vamos a guardar como tal el dato que el usuario digite. Entonces en el nodo vamos a hacer que un nuevo nodo, vamos a crear un nuevo nodo, pero este va a ser un puntero, ¿no? Va a ser igual a un nuevo nodo, que va a ser, esto va a crear el espacio en memoria para almacenar un nodo también. Después de eso tenemos que cargar dentro de esa pila el valor o el dato, ¿no? Cargar dentro de la pila el dato. Es decir, que vamos dentro del nodo del dato, perdón. Entonces, el nuevo nodo que creamos se va a asignar a través del puntero, ¿no? A través de el operador flecha, el dato. Y el dato, ¿cuál va a ser? El n, que el n va a ser lo que el usuario digitó, y eso se va a guardar en la pila en el último, pero tenemos que la pila va a ser nula, porque para ello se creó aquí en nuestra parte de int main que nodo que el nodo del puntero de la pila va a ser igual a nulo, porque tiene que estar nulo. Después la pila, después de que cargamos el valor dentro para que lo guardara en el dato, lo que hacemos es cargar el puntero pila dentro del nodo, hacer la carga del puntero pila dentro del nodo, es decir, que el nuevo nodo sea igual al puntero de la pila, pero al puntero del dato siguiente, es decir, para que nos deje ingresar el otro dato y el otro quede como almacenado en lo último y nos quede una estructura de pila. Y después va a ser asignar un nuevo nodo a una pila. Entonces lo que nos va a hacer es que la pila asigne un nuevo nodo, es decir, que nos permita ingresar otro dato. Dentro de esto entonces está el cout, y aquí le damos elemento, agregar, aquí le ponemos el cout para que nos muestre que agregó un elemento. En este caso yo lo quise hacer a través de 12 elementos, ¿no? Entonces nos deja agregar el elemento, ¿no? Entonces in main, y aquí teníamos este que era para que nos permitiera que la pila fuera nulo, y tenemos también que crear un dato, que el dato que va a entrar el usuario, y que digite el número y que nos guarde en el dato. Agregar una pila, y llamamos a nuestra función agregar pila, que lo que va a hacer es guardar en la pila, ¿no? Entonces, y va a ser la pila y el dato, es decir, que nos pida el dato y ella lo agrega en la pila y en el dato, ¿no? En el dato como tal, ¿no? Cout digite el segundo número, nos va a pedir el segundo número, y sin va a hacer que nos permita guardar ese dato, y después otra vez apilarlo, por decirlo así, entrarlo sin, y que el otro quede debajo, ¿no? Que el otro dato quede debajo y el otro dato quede encima. Y eso es lo que hace nuestra pila. Entonces aquí, a través de esto, podemos ver cómo utilizamos estructuras, cómo también utilizamos algunos datos básicos que no eran dinámicos, pero que en este caso se van a volver dinámicos porque van a ser una pila. Y aquí quiero pasar hacia NetBeans, donde tengo el programa con C++. Aquí tengo todo el programa, ¿no? Aquí me quedaron algunos conceptos mal, pero como tal el funcionamiento lo vamos a ver. Entonces vamos a ver la compilación. Entonces esperamos, y nos dice digite un número. Entonces digamos vamos a digitar el número 10, y como nosotros le hicimos que me creara el espacio en memoria, que cargara dentro del dato y que lo guardara en la pila, es decir, que lo guardara en la pila y que el otro dato me lo quedara encima, entonces me va a decir que al final cuando me haga todo eso el programa, en la función agregar pila, me va a decir elemento, y el elemento que coloqué está siendo agregado a la pila.
Espere que aquí me quedó un error. Volvamos a correr. Esperamos un momento y digite el número. Entonces en este caso quiero poner número 15. Y dice el elemento 15 agregado a la pila. Fue agregado a la pila, ¿no? Y el elemento 10, por ejemplo. El elemento 10 fue agregado a la pila. Y así fue como, digamos que a través de estructuras y de una pila, pues pudimos guardar que fuera primero el 15 y después el 10. Y así nos quedó. Y bueno, esta es la explicación de este ejemplo, ¿no? Vamos a seguir en la presentación. Como último tenemos los apuntadores. Los apuntadores, como ya lo habíamos visto, es una variable que contiene direcciones de otras variables. Entonces estos apuntadores se utilizan mucho para lo que estábamos haciendo, para las pilas, para las como tal, para referenciar otras variables, ¿sí? Y entonces dentro de estos apuntadores tenemos que hay elementos como en lenguajes de programación que no se utilizan debido al uso que estos tienen. Por ejemplo, en HTML5 y en CSS3 pues no los utilizan porque ellos nada más hacen el diseño de páginas web. Pero hay algunos que sí utilizan aquellos apuntadores, como lo son ADA, como es Basic, como los que trabajan, como lo que yo trabajé, que es C, C++, C#, COBOL, Fortran y Java y Pascal. Estos lenguajes sí los utilizan porque como tal la estructura de ellos pues los necesitan en su uso para almacenar las bases de datos como tal y trabajar con datos, ¿no? Y en cambio estos no utilizan estos conceptos. Bueno, hasta aquí ha sido la presentación y espero que me haya hecho entender y espero que haya sido del agrado de la presentación. Muchas gracias.